Una labor importante dentro de la gestión apícola considera el ámbito relacionado a la evaluación nutricional en las colmenas. Desde ese punto de vista, poder realizar una correcta evaluación del estado nutricional de una colmena permite poder desarrollar diferentes acciones para poder remediar o generar estrategias para poder colaborar a la colmena para que pueda desarrollarse de buena manera desde el punto de vista poblacional, dada la condición nutricional que esta colmena tenga. Desde ese ámbito existen diferentes puntos a los cuales abordar y los cuales se deben considerar. Por un lado se encuentra la condición externa, como el entorno aporta a la colmena, y eso puede estar muy bien gestionado por el apicultor en la medida que contemple la disposición y calendarización de las floraciones del entorno. Y como se sabe, existe actualmente 3 tipos de floraciones. Las primeras floraciones en primavera son las floraciones de estimulación, que permiten que la colmena despegue desde salida de invernada al ingreso de primavera, y estas floraciones son predominantemente abundantes mucho más en polen, flores mayormente también de coloración amarilla, que permiten que la colmena despegue de la invernada y empiece a manifestar aumentos importantes de posturas de las ramas. Después de ello vienen floraciones de mantención y multiplicación, que son floraciones donde se encuentran los frutales, donde se encuentra el maqui, que permiten que la colmena se desarrolle y se mantenga en una buena población e incluso pueda llegar a la parte o a la etapa de multiplicación y generación de enjambre, o también de manera artificial que el apicultor pueda generar sus propios núcleos. Y en tercera instancia existe el tercer bloque, que son las floraciones de excedente, y estas floraciones son las que convencionalmente los apicultores recolectan en la cosecha y extracción para obtener sus miel. Entonces, desde esa mirada es muy importante siempre disponer de información, poder tener un calendario del lugar en el cual se realiza apicultura, y también claramente estas diferentes floraciones son muchas veces variantes. El cambio climático sin duda ha influido importantemente en esto, y es muy relevante poder realizar una evaluación dentro de la colmena y poder ver si es que el entorno está haciendo un aporte importante y la colmena no está sufriendo algún cuadro de estrés nutricional que mediante la gestión nutricional se pueda resolver. Entonces, para poder realizar una evaluación nutricional en una colmena, existen 3 tipos de herramientas o 3 formas de mirar la colmena para poder evaluar en qué condiciones se encuentran desde el punto de vista nutricional. Lo primero, más sencillo y por ahí también una buena alternativa cuando el día no están las condiciones ambientales para abrir colmena, contempla lo que significa revisión de ciertos parámetros poblacionales sin abrir la colmena. Entonces, desde ese punto de vista, si el día está, digamos, con condiciones climáticas que no permiten la apertura, la alternativa que existe es identificar el peso de la colmena. Generalmente las colmenas tienden a ser pesadas cuando están en invierno, cuando están en buen desarrollo, y sobre todo en el otoño-invierno, aquellas colmenas que están en una buena condición, cuesta bastante levantarlas, cuesta despegarlas incluso del banquillo. Entonces, sin duda, esa es una herramienta importante que permite ver qué colmena es fácil de levantar, y si una colmena es fácil de levantar porque no tiene reserva o bien hay pocas abejas y hay que dar un vistazo qué ocurre en esa colmena. Y por otro lado, si el día está en mejores condiciones y no se cuenta por ahí con el equipo o no hay tiempo suficiente para poder realizar la inspección de las colmenas, se puede realizar la inspección de piquera, ver cómo está el movimiento de piquera, y sobre todo eso es importante al iniciar el día. Entonces, cuando uno ya más o menos tiene una idea, una colmena debiera estar pesando el orden de los 3 a 15 kilos, una cámara de cría con una buena reserva de alimento, uno siempre realiza una comparación dentro del apiario y puede pasar por detrás de las colmenas, levantando la parte trasera de las colmenas y ver si es que alguna está demasiado liviana, y ver qué ocurre en esos casos, qué ocurre con esas colmenas, y poder realizar una comparación y tratar de tomar la determinación de suministro de alimento o remediar el problema en el cual se encuentran esas colmenas, y la cual es probablemente la causa por la cual se encuentran livianas.
Respecto a lo que es la actividad de piquera, es bueno revisar siempre de manera temprana cuáles son las primeras colmenas que parten, y también ello correlacionarlo con el peso. Si una colmena no hay mucho movimiento de piquera, si la colmena se encuentra liviana, obviamente hay que evaluar e identificar qué ocurre en esa colmena. Y algo que también es importante, sobre todo en las épocas primaverales, respecto al ingreso de piquera, es poder identificar el ingreso de polen, ver cuánta cantidad de abejas ingresan con polen a la colmena, producto de que ello también es una buena alternativa para poder saber si existe una buena cantidad de postura y un buen suministro del entorno. Si esto no ocurre, si algo de esto se encuentra alterado, obviamente hay que recurrir a un análisis más profundo y obviamente también con ello poder generar la medida correctiva para resolver la situación de esas colmenas. La segunda alternativa ya requiere, para poder evaluar nutricionalmente, ya requiere un poco más de intervención de parte del apicultor y corresponde a lo que es el retiro de la entretapa, y en este lugar se pueden ver primordialmente dos cosas. Lo primero es ver la cantidad de abejas sobre los marcos y segundo también ver restos de cera y de miel que puedan existir en estos lugares. Todos estos son indicativos importantes de que la colmena tiene una población que es bastante relevante. Sin embargo, en el caso de haber abejas sobre la parte superior de los marcos, siempre requiere un poquito más de inspección, revisar los marcos en su integridad, porque no hay que olvidar que las abejas muchas veces también se encuentran en la parte superior de la colmena buscando una buena temperatura. Sin embargo, en la parte baja no están. Entonces no solamente basta con mirar la parte superior, sino que hay que hacer una inspección un poquito más profunda. Sin embargo, eso también permite ver el volumen poblacional y en ello también se pueden encontrar diferencias entre colmenas de un mismo apiario y nuevamente se puede ejercer algún tipo de acción para remediar esta situación. Y por otro lado también se encuentra la situación en la cual uno puede encontrar cera e incluso miel sobre los bastidores de las colmenas. Es una situación bastante probable, sobre todo en la época de primavera ingresando a verano, producto de que hay momentos en los cuales los flujos de alimentos son bastante abundantes. No siempre se llega a tiempo a poner el alza y eso puede sin duda generar que las abejas pierdan la cantidad de espacio en los marcos o utilicen todo el marco y no tengan espacio suficiente y empiezan a construir sobre los bastidores y muchas veces pegan las entretapas. Esa es una posibilidad bastante probable, eso indica que la condición nutricional va bastante bien. Sin embargo, otra situación que se puede encontrar es solamente encontrar cera en la parte superior y no miel, y eso significa que la colmena creció hasta ese lugar, sin embargo tuvo que consumir la miel probablemente y finalmente terminó utilizándola y solamente va quedando cera en ese sitio. Y el tercer punto respecto a lo que es la evaluación nutricional contempla lo que es la inspección del marco dentro de la colmena. O sea, ya tomamos peso, ya vimos actividad piquera. Posteriormente a ello vimos lo que ocurría en la parte superior de los marcos, si es que había abejas, si es que había cera, si es que había miel. Y lo que corresponde posteriormente es profundizar un poquito más en la inspección respecto del ámbito nutricional. Y eso significa ya realizar una inspección detallada de lo que ocurre en el marco. Y desde ese punto de vista hay que ver qué es lo que predomina en el espacio de interfase. Este espacio de interfase contempla el lugar que se encuentra entre la cría y el alimento que forma el arco del marco. La parte más externa del marco siempre está más predominante el alimento y la parte central tiende a tener mayor predominancia generalmente de cría. Entonces, esta interfase, el espacio que se encuentra entre la cría y el alimento periférico, siempre es muy importante de visualizar. Porque pueden existir diferentes situaciones. Puede existir la posibilidad de que en ese lugar existan huevos, existan larvas, existan cría operculada, y todo eso da una dirección, una idea de lo que está ocurriendo en el lugar, y eso tiene que ser de interpretación particular del apicultor según el momento de la temporada en el que se encuentra. Si en ese lugar hay néctar y el néctar arrastra y hace que la cría se disminuya, claramente, por ejemplo, en ese tipo de casos hay que buscar liberar espacio o
entregar espacio a la colmena para que tenga otro lugar donde almacenar ese néctar y permitir a la postura que siga desarrollándose en buena condición. Si ese lugar predomina polen, es algo bastante bueno. Sin embargo, al igual que en el caso del néctar, hay que suministrar espacio para que ese polen sea almacenado, porque como se sabe, ¿cierto?, el polen que está periférico a la cría va a ser utilizado inmediatamente por la cría, entonces siempre hay que tener un espacio para que ese polen sea utilizado. Y ese polen siempre tiene que estar acompañado además de néctar para que sea completamente procesado y posteriormente utilizado por la cría. Si ese espacio está vacío, es la situación más preocupante, producto de que si no hay alimento, si no hay néctar, si no hay polen, si no hay cría, significa que la colmena se encuentra en una época de recesión, donde la reina no está desarrollando postura, producto de probablemente una de las posibilidades que se encuentre bajo un estrés nutricional y se vea restringida en seguir aumentando la población y tengan que sobrevivir con la cantidad de abejas que actualmente tiene. Y eso es una situación que puede ocurrir, y en esos casos muy particulares es cuando se torna muy necesaria la acción de los apicultores para poder remediar esta situación y no incurrir en estrés nutricional que va en desmedro del volumen poblacional, en el bienestar de la colmena y obviamente también en las producciones de esa temporada.